Julia Carabias, doctora en biología, ha dedicado su vida a la conservación de nuestros recursos naturales. Advierte sobre aquello que hemos escuchado muchas veces, pero que siempre suena lejano: los efectos del cambio climático y el calentamiento global. Esta noche, Julia Carabias, en La Pura Verdad. Buena parte de la población con mayor pobreza económica es la que vive precisamente en las zonas de mayor riqueza natural. Es una paradoja un poco infame, ¿no? Sí, es una injusticia, riqueza y pobreza. Y además es que es un círculo vicioso, porque mayor pobreza va generando mayor deterioro ambiental genera mayor pobreza, y es algo que lamentablemente todavía no está claro que la espiral descendente estemos logrando empezarla a revertir. ¿Qué tan rápido nos estamos yendo hacia abajo? Pues mira, para darte una idea, yo creo que uno de los grandes problemas, o quizás el mayor desde mi punto de vista del problema ambiental, es la pérdida de la biodiversidad, es decir, la pérdida de la vida. La extinción de las especies ha sido un fenómeno que ha venido con la vida misma, pero en los últimos 30 años se están extinguiendo las especies a una tasa 1000 veces mayor que cualquiera de las extinciones masivas que hubo en el pasado, como fue la época de los dinosaurios, que sabemos que se extinguieron. ¿Y esto tiene que ver con la aparición del hombre? Esto tiene que ver con no solamente la aparición del hombre, sino con la forma en que el hombre está viviendo ahora, claro, ¿no? El hombre y la mujer, conforme las sociedades están viviendo ahora. No como género, sino... La humanidad, el uso que la humanidad está haciendo de los recursos naturales, la pérdida de esta cultura hacia la naturaleza. Hoy pensamos que los alimentos salen del refrigerador o del supermercado, que el agua sale de las llaves, ¿no? Cuando no entendemos que esto es un proceso en que la tierra produce, y no hay una conciencia suficiente todavía para poder hacer un cambio que cada uno de nosotros esté dispuesto a, pues, ajustarse a las necesidades de que el planeta está diciendo, ¿no? Sí, no más por aquí. Sí. ¿Y qué crees que debería pasar para que tomemos esa conciencia? Yo soy ferviente defensora del desarrollo sustentable, porque lo que hagamos nosotros hoy, esto va a ir en contra de las siguientes generaciones, ¿no? Claro. Yo creo que estos temas se han demostrado en chiquito, en piloto, en regiones, en comunidades, que son factibles. Pero hay muchos intereses económicos, intereses políticos. Tiene que ver mucho con el consumo, y el consumo lo hacemos las personas, con el tipo de producción, la tecnología que se utiliza para la producción, y tiene que ver con las políticas para que vayan orientando a que se haga un desarrollo sustentable a partir de los recursos naturales que tiene nuestro país. Nuestro país es uno de los países más ricos y biodiversos que hay en el mundo. Y sin embargo, pues la mitad de su población vive en la pobreza. Calentamiento global es una frase que probablemente muchas de las personas que nos miran han escuchado alguna vez. Pero, ¿qué significa esto en el México 2015? Mira, el tema es muy sencillo. Está entrando la radiación solar, se está calentando la superficie de la Tierra, porque esa radiación solar ya no sale como se reflejaba antes. Y no sale porque le hemos puesto una capa de gases. Y esos gases los estamos produciendo la humanidad a partir de los vehículos, a partir de la industria y a partir, o sea, la quema del petróleo en general, y a partir de la deforestación, que eso se incluye poco en la concepción. Entonces, este es un fenómeno que va a atacar que está afectando a todo el planeta. Claro, a unos más que a otros. Está afectando a la parte nórdica más, la parte norte, que se está calentando más rápido que el resto. Pero concretamente en nuestro país, lo que se espera que pueda ocurrir, si las tendencias siguen como van, es que las zonas secas van a ser mucho más secas, las zonas húmedas van a ser mucho más lluviosas, y entonces nos van a los extremos. O sea, ¿el Bajío va a ser un desierto y Tabasco una inundación? Va a tener muchos más fenómenos hidrometeorológicos extremos de grandes precipitaciones, lluvias, ciclones, etcétera. Mientras que en las zonas nortes van a tener mucha más escasez de agua, que ya en sí es un problema. Entonces, estos extremos van a repercutir, obviamente, en la producción de alimentos, va a repercutir en las enfermedades. Y hay que, enfrentar para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también hay que adaptarse. Y eso es un tema que se habla poco en nuestro país. ¿Y en cuánto tiempo pasaría esto que planteas? Bueno, ya está pasando.
No quiere decir que todos los fenómenos que vemos extremos es ya la respuesta del cambio climático, sino que esas son las tendencias que nos están indicando que cada vez son más frecuentes, cada vez son más intensos. Ya está pasando. Ya traemos en promedio aproximadamente 0.7 grados, un poquito menos. Casi un grado. Casi un grado. Arriba de la temperatura promedio en comparación con ¿cuándo? En comparación con lo que era la época preindustrial. Ya. Esta tendencia a cómo va en su velocidad, se está estimando que para el año 50, si no se hiciera nada, podríamos estar en 4 grados más. Ahora, dentro de 35 años, pasado mañana. Estamos hablando ya de muy corto tiempo. Y esto puede generar una situación muy catastrófica para el funcionamiento de la vida humana. El planeta va a seguir funcionando. El planeta y la vida en el planeta seguirá funcionando. Se van a extinguir muchas especies y, por supuesto, la humanidad le va a costar mucho trabajo vivir en esas condiciones. Para darse una idea, el nivel del agua podría estar subiendo en una buena parte de Veracruz y de Tabasco. Esto con los extremos de los climas que decíamos hace un momento, mucha sequía y mucha inundación, es algo que lo estamos viendo cuando vienen los huracanes y los ciclones fuertes, los desastres que ocurren. Y no es que sea el desastre natural, es que la gente se coloca en los sitios en donde son sitios muy vulnerables. Exacto. Entonces, no la podemos gente se seguir coloca en sitios diciendo de riesgo. desastres naturales cuando en realidad nos fuimos a vivir donde no deberíamos vivir. En las barrancas, en las zonas de costera que no están adecuadas. Y visto, yo sé que no es políticamente correcto decirlo a veces, pero visto con frialdad, con la frialdad de una bióloga, ¿esto es un hecho estrictamente relacionado a la pobreza? Es decir, ¿es verdad que solo porque no tienen donde vivir, deben vivir en ese lugar las personas que ahí viven? No, tal no es así que, mira, te pongo el ejemplo que es muy dramático. Tabasco, no sé si conoces Villahermosa, Tabasco 2000, que es una de las colonias residenciales de mayores ingresos, quienes viven allí, está colocado en una zona prohibida de construcción. O sea, no es solamente un asunto de pobreza. Claro que mucha gente que está siendo desplazada de unos sitios vive donde puede y generalmente son los sitios de mayor riesgo. Partes altas de las montañas, las faldas de las montañas y viene una avalancha cuando se deforesta, las barrancas, pero no solamente las licencias de construcción se están dando de manera fuera de la ley. Hay que ver lo que pasó hace un par de años en Acapulco, cuando toda la zona que estaba pues, en el ordenamiento ecológico prohibido para construirse, pues hoy todo es una zona residencial y están todos los grandes almacenes, ¿no? Sin embargo, la gente que más lo sufre es la gente más pobre. No solo tienes la visión de una bióloga, además tienes la visión de una funcionaria pública. Fuiste secretaria de Estado durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Así es, sí. Te pregunto si México, además de crecer enorme y velozmente en términos poblacionales, crece también en términos de políticas de educación para la conservación de los recursos naturales. No, lamentablemente no. Lamentablemente el tema sí ha entrado a las escuelas, a las primarias, en los libros de texto. Se han hecho esfuerzos a lo largo de los últimos 20 años de ir introduciendo en las nuevas generaciones esta idea. Yo reconozco ahí que el Estado de Chiapas está haciendo un esfuerzo muy importante que se llama Educar con Responsabilidad Ambiental. Hicieron libros de texto especiales de medio ambiente para todos los niños de primaria y secundaria, y eso es un avance importante. Pero todo el sistema educativo, los maestros tienen que también tener la capacidad de poder enseñar estas materias y poder enseñar sobre estos valores. Sí tengo esperanza en el relevo generacional, pero me pregunto, en 30 años, los tiempos, ¿cómo van a estar? Vamos muy lentos. Hablaste de Chiapas, te has concentrado seriamente en un trabajo en la selva lacandona. Cuéntame. Sí, la selva lacandona es el espacio natural más importante de nuestro país. Afortunadamente hay decretos de áreas naturales protegidas, son 7, pero están profundamente amenazadas. El cambio de uso de suelo sigue siendo un factor que presiona profundamente a estas zonas. En este sitio, fíjate, a pesar de que es apenas un pequeñito pedazo del territorio mexicano, es el 0.16%, y sin embargo ahí está el 50% de las aves, el 30% de los mamíferos de todo el país, el 50% de las mariposas. O sea, es un sitio en donde se concentra la biodiversidad. Y no obstante, está permanentemente amenazado por invasiones, por incendios, cambio de uso de suelo, ilícitos, saqueo,
el saqueo de la guacamaya, el tráfico ilegal de la madera. Tenemos problemas muy serios en uno de los patrimonios naturales de nuestro país único. Nos falta el agua, fundamentalmente en el centro y norte del país. Y al mismo tiempo derrochamos muchísima agua. La tiramos, nos bañamos horas, lavamos los coches. La pregunta es si realmente dejáramos de derrochar, ¿alcanzaría para suplir lo que nos falta o es bastante más serio que eso? No, mira, el problema principal de por qué no alcanza el agua es que el 70% se va para la agricultura de riego. Y de ese 70%, la mitad se desperdicia. Es ahí donde está el gran drama. Entonces, donde hay que atacar el tema del agua fundamentalmente es en ser eficientes en los sistemas de riego para que se saque menos agua de los acuíferos subterráneos y de la superficial. Y entonces esa agua se pueda utilizar de mucho mejor forma para el abastecimiento humano, fundamentalmente. ¿Qué deberíamos hacer los ciudadanos de a pie para evitar que el mundo como lo conocemos hoy desaparezca antes de lo que pensamos? Yo creo que la actitud de tener un respeto a la naturaleza, de defender la naturaleza aunque no la veamos al lado, que seamos conscientes de que está pasando un riesgo muy grande de perder la selva lacandona, de perder nuestros espacios naturales en defensa los ciudadanos con ello. ¿Tenemos el marco legal que necesitamos para esta serie de medidas que deberíamos adoptar? Tenemos mucho mejor ley que lo que se aplica. A ver, cuéntame. Hay un marco legal, la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley de Aguas, la Ley Forestal, etcétera. Es un buen marco legal. Tiene lagunas importantes. Ahorita hay un intento de reforma de agua que no iba bien. Afortunadamente se ha parado para que se dé un tiempo distinto a la reflexión colectiva. Pero tenemos un buen marco legal en general. Pero este marco legal no se está aplicando. Estamos sobrados, digamos, en el marco legal con respecto a las políticas públicas y a la aplicación. Por ejemplo, toda la parte de la reforestación de las riberas de nuestros ríos está ausente. No tenemos la obligación de tener los ríos reforestados y esto genera erosión y genera la contaminación y tenemos ríos en mal estado de salud. Ahí tendría que haber una prioridad, pero no hay en ningún lado una obligatoriedad para hacerlo. Entonces sí hay omisiones, pero en general tenemos un buen marco legal que ha sido además muy a la vanguardia de América Latina. ¿Y existe una regulación que obligue a la comunicación? Me explico. Quizás muchas cosas que suceden por ignorancia de todos nosotros, de que no sabemos cómo aplicar tal cosa, o no sabemos dónde denunciarlo, o no sabemos cómo comportarnos, o no sabemos que una práctica que llevamos desde toda la vida es en realidad una práctica terrible para nuestro futuro. ¿Deberíamos tener un marco legal que nos obligue a mayor difusión, mayor educación pública en ese sentido? Sí, un marco legal que nos obliga a la información estaría bien. Esto sin duda alguna, me parece que sí. Lo que sí ya hay es una ley que nos permite la denuncia pública, la denuncia popular a los individuos, a las organizaciones, para cualquier ámbito de la República Mexicana y para cualquier tema. Y esa es una cosa que tenemos que aprovechar los mexicanos porque pueden cambiar las cosas. Déjame brindar contigo, Julia. A pesar de que el tema es terrible, pero brindemos porque la mayor cantidad de gente posible seamos capaces de comprender que mañana ya llegó. Y que los chicos, los niños que están formándose, tengan la esperanza de un mejor México.